El miedo es la arquitectura más antigua de la humanidad. Antes de construir templos a los dioses, construimos muros contra las bestias, y cuando las bestias dejaron de tener garras y empezaron a tener ideologías y botones nucleares, empezamos a cavar. Enterramos nuestro miedo bajo metros de tierra y hormigón armado. Creamos cápsulas de tiempo estériles, diseñadas para preservar la vida en un mundo que se ha dedicado a la muerte. Pero hay un problema con los refugios. Si los construyes demasiado bien, si los haces demasiado herméticos, dejan de ser un lugar seguro y se convierten en una tumba. Mi nombre es Samuel. Soy historiador de la Guerra Fría. Me he pasado la vida estudiando la paranoia de los años 50 y 60, la crisis de los misiles, el reloj del juicio final, pero nunca pensé que encontraría un reloj que funcionara al revés. Esta es la historia del búnker K-10MUP, una estructura ilegal construida bajo una granja en Nebraska por un hombre que no tenía miedo al fin del mundo, sino que estaba enamorado de él. Heredé la granja de mi tío abuelo, Arthur. Arthur era lo que llamamos un prepper antes de que existiera el término. Un hombre consumido por la certeza de que el cielo iba a caer sobre su cabeza. Murió de un ataque al corazón en su cocina, con la radio encendida, esperando una señal que nunca llegó. Cuando fui a limpiar la propiedad para venderla, encontré la entrada. Estaba oculta bajo una falsa pila de heno en el granero. Una escotilla redonda, de acero naval, pesada y fría como la puerta de una cámara acorazada. Tenía una rueda de apertura. Giró con un gemido de metal oxidado que resonó en mis dientes. El aire que salió de allí abajo no olía a cerrado. Olía a electricidad, a ozono, a aire ionizado, como justo después de una tormenta eléctrica. Bajé. La escalera de mano bajaba 15 metros en vertical. Al llegar al fondo, las luces se encendieron automáticamente. Sensores de movimiento. Tecnología demasiado avanzada para un granjero de 1960. El refugio era enorme. No era un agujero en la tierra con latas de conservas. Era un apartamento. Tenía sala de estar, cocina, generadores diésel silenciosos y un sistema de purificación de aire que zumbaba suavemente. Pero lo que dominaba la sala principal no eran los muebles. Era el panel. En la pared norte había una consola de computadoras que parecía sacada de un centro de mando de la NASA. Pantallas de osciloscopio, luces parpadeantes, interruptores de baquelita. Y en el centro, arriba del todo, había un reloj digital gigante. Números rojos, de tubo de Nixie. Esos tubos de vidrio antiguos que brillan con un gas naranja neón. El reloj no marcaba la hora. Marcaba un tiempo restante. 0.05.0. 5 minutos. Me quedé mirando los números. Estaban fijos. No se movían. Me acerqué a la consola. Había un cuaderno de bitácora encuadernado en cuero sobre la mesa de metal. Lo abrí. La letra de mi tío. Arthur era frenética, angulosa. La última entrada decía: el ciclo es perfecto. La simulación es indistinguible. No necesito salir. Aquí abajo siempre estoy a punto de salvarme. Aquí abajo soy importante. Cerré el cuaderno. Simulación. Miré el reloj de nuevo. Y entonces cometí el error. Había un interruptor grande, rojo, protegido por una cubierta de plástico transparente. Debajo, una etiqueta escrita a mano. Iniciar protocolo. La curiosidad es el defecto fatal de los historiadores. Queremos ver cómo sucedieron las cosas. Queremos tocar el pasado. Levanté la cubierta de plástico y accioné el interruptor. El sonido fue inmediato. Clac. Un cerrojo magnético se activó en la escotilla, 15 metros más arriba. Escuché el golpe sordo del acero sellándose. Las luces blancas de la sala se apagaron. Fueron reemplazadas por una luz roja giratoria de emergencia y una sirena empezó a sonar.
No era una sirena fuerte, estridente. Era un aullido bajo, grave, que vibraba en el suelo. Miré el reloj. Los números habían empezado a moverse. 00.04, 59, 00.04, 58. Estaba contando hacia atrás. Corrí hacia la escalera. Subí los peldaños de 2 en 2. Llegué a la escotilla. Giré la rueda. Estaba bloqueada, soldada por el electromagnetismo. Grité. Golpeé el metal. Nada. Volví a bajar, resbalando en mi prisa. Fui a la consola. Intenté apagar el interruptor. Estaba atascado en la posición de encendido. Una voz sintética, grabada en una cinta antigua, llenó la habitación. ¡Alerta! ¡Alerta! Detección de lanzamiento múltiple. Impacto estimado en 4 minutos y 30 segundos. Protocolo de aislamiento activo. Me dejé caer en la silla frente a la consola. Era un simulacro. Tenía que ser un simulacro. Mi tío estaba loco. Había construido una casa de los horrores para vivir su fantasía del apocalipsis. Miré la pantalla. 00 Teilocedoro. El suelo empezó a vibrar. No era la sirena, era algo físico. Los cimientos del búnker se movían. ¿Cómo era posible? ¿Tenía sistemas hidráulicos? ¿Motores gigantes bajo el suelo para simular un terremoto? El gasto de energía sería astronómico. La voz continuó. Trayectoria confirmada. Zona 0. Coordenadas locales. Probabilidad de supervivencia en superficie. 0%. El miedo, aunque irracional, empezó a filtrarse en mi lógica. La atmósfera era perfecta. El olor a ozono se intensificó. La presión del aire en la sala cambió, taponándome los oídos. 00.03.00. Empecé a buscar una anulación manual. Busqué cables para cortar, pero el panel estaba blindado. 00.02.0. La temperatura subió. Empecé a sudar. Impacto inminente. Prepárese para el choque. 0001. Me acurruqué bajo la mesa de metal. Me tapé la cabeza con los brazos. Sabía que era falso. Sabía que no había guerra nuclear afuera. Había visto el sol hace 10 minutos. Pero mi cuerpo no lo sabía. Mi corazón latía como un animal atrapado. Es 0, 0, 10, 0, 0, 3, thanks. 0. El mundo se acabó. O al menos, eso pareció. Hubo un sonido atronador, una explosión que sentí en los dientes. Las luces rojas se apagaron. Todo quedó en una oscuridad absoluta. El suelo se sacudió con tal violencia que la silla salió despedida contra la pared. Me quedé en el suelo, en posición fetal, esperando el fuego, esperando la desintegración. Pero no hubo fuego. Hubo silencio. Un silencio largo, pesado, de tumba. Me quedé allí, jadeando. Durante lo que parecieron horas. Se acabó, pensé. La simulación ha terminado. Ahora se abrirá la puerta. Me levanté, temblando, en la oscuridad. Y entonces, el reloj se encendió de nuevo. Pero los números eran extraños. Brillaban en un color verde pálido, fantasmal, y marcaban 00.01. Esperé a que pasara al 02 o que se apagara, pero marcó 00.0000, y luego 00.0001, y luego 00.0002. Estaba contando hacia atrás, o mejor dicho, estaba contando el pasado. La sirena empezó a sonar de nuevo, pero sonaba distorsionada. Sonaba como una cinta reproduciéndose al revés. El aullido empezaba grave y subía a agudo. Whoop, whoop. La voz sintética volvió, pero hablaba al revés. Oko hc lerap seraperp, toetnenim niot capmi. La vibración del suelo volvió, pero se sentía incorrecta. En lugar de sacudidas, sentía como si el suelo se estuviera recomponiendo. Entendí lo que estaba pasando. El refugio no estaba simulando solo el fin del mundo, estaba simulando el tiempo. La cuenta regresiva había llegado a 0, y ahora, para reiniciar el ciclo, el búnker estaba rebobinando. El reloj aceleró. 00.0100, 00.010200. Mis movimientos se sentían pesados. Intenté caminar hacia la puerta, pero era como caminar contra un viento huracanado. La realidad dentro del búnker estaba fluyendo hacia atrás, arrastrándome. Vi la silla que había salido despedida. Se deslizó por el suelo,
Se levantó y se colocó perfectamente frente a la consola. Vi el polvo en el aire arremolinarse y volver a su lugar de origen. La cuenta llegó a 00.0500. ¡Clac! El sonido del cerrojo magnético abriéndose. Las luces blancas se encendieron de golpe. La luz roja desapareció. El silencio volvió. El reloj parpadeó y se reseteó a rojo. 000500. Estaba de vuelta al principio. Corrí a la escalera, subí. La escotilla se abrió cuando giré la rueda. Salí al granero. El aire olía a paja y a polvo. Estaba atardeciendo. Me tiré al suelo, riendo, llorando. Había salido. Pero entonces miré mi reloj de muñeca. Se había detenido. Miré mi teléfono. Estaba muerto. Salí del granero y caminé hacia mi coche. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El sol se estaba poniendo por el este. Me detuve en seco. Miré al horizonte. Sí, el sol bajaba por donde debería salir. Encendí la radio del coche. Solo estática. Y entre la estática, voces al revés, música tocada en reverso. Conduje hasta el pueblo más cercano. Los coches en la carretera iban marcha atrás. La gente caminaba hacia atrás. El humo de las chimeneas bajaba y se metía en las casas. Me detuve en el arcén, al borde del pánico total. No había salido de la simulación. O peor aún, el búnker no era una simulación. El búnker era una máquina de anclaje. Cuando el reloj llegó a 0 y empezó a contar en negativo, no rebobinó la simulación, rebobinó la realidad. Mi tío Arthur no construyó un refugio para sobrevivir al fin del mundo. Construyó un refugio para deshacerlo. Si el mundo se acababa, si las bombas caían, él pulsaba el botón, esperaba el impacto, y luego la máquina arrastraba el tiempo hacia atrás, 5 minutos antes del fin. Pero yo había pulsado el botón cuando no había bombas. Había forzado al universo a rebobinar un evento que no existía. Y ahora estoy atrapado en el retroceso. El tiempo fuera del búnker fluye hacia atrás. Veo cómo los días pasan en reverso. Veo cómo la gente descome, desdice sus palabras. Pero yo sigo yendo hacia adelante. Mi conciencia es lineal. Soy un fantasma viajando en contra de la corriente del río del tiempo. He intentado volver al búnker. He intentado activar el reloj de nuevo para ver si puedo invertir la polaridad, para ver si puedo volver a poner el tiempo en play. Pero la escotilla está cerrada y desde fuera, con el oído pegado al acero frío, puedo oírlo. El reloj sigue contando en negativo. 0015C00, 0020. Se está alejando. Se está llevando el presente hacia el pasado. Y yo me estoy quedando solo en un futuro que nunca va a llegar. Si estáis escuchando esto, no sé cómo. Tal vez mi voz también viaja hacia atrás y os llega antes de que yo la grabe. Si encontráis un búnker en Nebraska, si veis un reloj con números rojos, no toquéis el interruptor. A veces el fin del mundo es preferible a vivirlo al revés, porque ver cómo la vida se deshace, ver cómo los besos se separan, cómo las lágrimas vuelven a los ojos, cómo los muertos salen de sus tumbas para volver a enfermar. Eso es el verdadero infierno. El sol se está poniendo por el este otra vez, o amaneciendo. Ya no lo sé. Tengo que irme, antes de que olvide cómo hablar hacia adelante. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.